Karl Popper y el falsacionismo. Karl Raimund Popper nació en Viena en 1902, fue un filósofo teórico y profesor austriaco con orígenes judíos. Comenzó sus estudios universitarios en la década de 1920. En 1929 tomó contacto con el llamado Círculo de Viena gracias a su amigo Friedrich Hayek. En el Círculo de Viena, pues se vio influenciado por la fundamentada crítica de Popper, que fue la lógica de la investigación científica. En 1937, Hitler toma el poder y Popper tiene que exiliarse en Nueva Zelanda, en donde escribe La Sociedad Abierta y sus enemigos, y por esta época también conocería a Eccles, con el que escribiría más tarde El yo y el cerebro. En 1946, Popper puede emigrar a Londres, en donde ingresa como profesor en la London School of Economics and Political Science. En 1969 se retira de la vida académica, pero sigue escribiendo, y en el 17 de octubre de 1994 muere. Para hablar del falsacionismo, primero tenemos que hablar del inductivismo y el verificacionismo. El método inductivo basa todo en hechos que se observan, es decir, empíricamente, y mediante observaciones se establecen enunciados universales. El método verificacionista es algo parecido. Son hechos adquiridos a través de la experiencia que se vuelven predicciones y explicaciones. Muy utilizado en áreas como la medicina. Un ejemplo de se daría cuando hay 5 personas a las que les duele la cabeza y se les da acetaminofén. 4 personas de las 5 ya no sienten dolor de cabeza, pero aún así, los médicos lo que hacen es generalizar y decir que el acetaminofén es la respuesta correcta a este síntoma. Ahora sí, el falsacionismo o racionalismo crítico, como lo denominó Popper, decía que la ciencia avanzaría más si los científicos buscaran falsear las teorías postuladas, es decir, buscar un fenómeno o característica que no pueda explicar, de modo que genere una falsa ilusión de una teoría absoluta, sino provisional. Con esto, una teoría podía ser falsable o no falseable. Las falsables eran las que podían demostrar su veracidad o falsedad. Las no falseables es las que no se puede demostrar su falsedad hasta ese momento. Entonces, una teoría no falseable o provisional se puede dejar hasta que se pueda demostrar su falsedad. Esto era lo que nos decía Popper del falsacionismo. Un ejemplo de eso, la teoría de la ebullición nos dice que el agua siempre va a hervir a 100 grados centígrados. Entonces, todavía no se puede falsar esta teoría, ya que no se puede demostrar que no sea así. Pero lo que Popper dice es que esta verdad es provisional. Es decir, en algún punto una persona va a poder desmentir o falsar esta teoría. Otro ejemplo sería una persona que estudia la lluvia. Entonces, todos los miércoles puede decir que llueve, pero con solo un miércoles que no llueva, la teoría queda falsada. Popper utilizaba el criterio de marcación, que es la capacidad que tiene una hipótesis o proposición de ser refutada o falseada. Popper entonces dice que solo las hipótesis con capacidades de falsabilidad son científicas. La falsación, entonces, es un término que trata de refutar una teoría a través de un contraejemplo o negar la existencia de un fenómeno para generar
que la teoría planteada solo sea provisional. Popper utilizaba el modus tollens, que es un sistema lógico de pensamiento, para poder confirmar si una hipótesis o teoría era científica o no científica y si era falsable o no falsable. Entonces el modus tollens lo que nos dice es sistema Q, monstruo P. Entonces, para que P, que es el monstruo, pueda existir, tiene que haber un sistema que es Q que lo respalde. Al no Q, no P. Es decir, al no haber un sistema que lo sustente, pues no Q. Es decir, el monstruo no existe. Lacacos, que fue un discípulo de Popper en la London School of Economics, más tarde diría que el falsacionismo de Popper era un falsacionismo dogmático e ingenuo. Esto porque él reformula el falsacionismo para resolver el problema de la base empírica y el de escape a la falsación que no resolvía el falsacionismo de Popper. El falsacionismo de Lacacos se denominó entonces falsacionismo sofisticado. Lacacos recoge aspectos de la teoría de Thomas Kuhn, como la importancia de la historia de la ciencia para la filosofía de la ciencia. Lacacos cuestiona a Popper, pues la historia de la ciencia muestra que los científicos no utilizan la falsación como criterio para descartar teorías enteras, como Popper defendía, sino para hacer que éstas se desarrollen y perfeccionen. Por otra parte, la confirmación de los supuestos científicos también es necesaria para mantener vigentes las teorías. Es decir, lo que nos decía Popper era que una teoría se descartaba completamente si solo uno de sus aspectos era falsado. Lo que dice Lacacos es que no necesariamente se tiene que descartar toda la teoría, solo se tiene que cambiar ese aspecto que fue falsado y convertirla en una verdad provisoria, no sin antes obviamente hacerle un debido estudio, pero que la teoría no se descartara totalmente porque allí habría un problema, porque el científico tendría que volver a empezar desde cero y no podría volver a utilizar los métodos que ya había utilizado. Entonces, Lacacos más tarde se convertiría también en uno de los defensores del falsacionismo.